Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez al canal. Y este es un video corto. Principalmente es para decirles feliz Día del Niño a todos nosotros, todos ustedes. Porque creo que al final todos tenemos un niño interior que seguimos manteniendo vivos con el modelismo. Seguimos manteniendo esa euforia cuando tenemos un modelo nuevo. Es como, somos como niños chiquitos cuando les compramos un juguete. Y bueno, creo que la gran mayoría hemos empezado también el modelismo de chicos, no todos, pero creo que sí es un factor que varios compartimos, ¿no? Y bueno, también responder a la pregunta, ¿no? ¿Por qué somos modelistas? ¿Por qué estamos en este hobby? ¿Cómo llegamos y cómo nos hemos ido manteniendo y hemos ido creciendo a lo largo de estos años? Tal vez yo les cuento mi historia en lo personal, algunas cosas ya las he contado en otros videos en vivo, pero lo vuelvo a repetir. Pues bueno, yo empecé el modelismo a los 9, 10, no, eran entre 8 y 9 años, pero realmente la historia del acercamiento hacia los aviones, los modelos a escala, pues vienen de más chico, ¿no? Mi papá voló aviones, estuvo estudiando aquí en Torreón con dos pilotos que le estuvieron dando clases, trabajó ahí con ellos. Y pues desde que nací entre aviones, ¿no? En las pistas, viendo Cessna 180, muy apegado a este mundo, ¿no? También me tocó, llegué a ver shows aéreos cuando tenía apenas unos 3 4 años, que para mí me dejaron marcado, o sea, me encantaban los aviones desde muy chico. Revistas que tenía mi papá también, del mundo de la aviación, revistas en inglés, y él mismo tenía sus propios modelos, que eran pocos en aquel entonces, porque la casa no era muy grande, había otros gastos que cubrir y entonces no tenía tantos modelos, pero yo recuerdo que tenía un F4 Corsair, unos 72 creo, por el tamaño que recuerdo. Estaba pintado en esos dos tonos, navy blue, intermediate blue y color blanco la panza. Y ese avión me encantaba, siempre quería jugar con él, pero no me dejaban. Y otro que era un Chinook, creo. Ese era un Airfix 172, un avioncito muy chiquito. Ese lo armó y no lo pintó. Y al final sí terminé yo jugando con ese avión. Terminó roto, obviamente, ¿no? Entonces, al ver a mi papá el interés por la aviación, me empezó a comprar algunos juguetes relacionados con ello. Me acuerdo de unos aviones pues, los 90 creo que eran de plomo, eran unos aviones pesadísimos. Y a mí lo que no me gustaba eran sus llantas, sus ruedas, ¿no? Se veían de juguete, no era el tren de aterrizaje como realmente son en la realidad. Y eso era una de las cosas que a mí desde chico me molestaban. Y yo decía, es que quiero que tengan las llantas y las ruedas como el avión real y no este palito con una rueda toda sencilla, ¿no? Al final. Entonces creo que eso fue en parte lo que me orilló a después ir queriendo comprar yo mis modelos. Ya cuando estaba en la primaria, yo creo que en segundo de primaria, entonces debe haber tenido unos 7 años, me acuerdo que fui con un domingo que me había dado mi abuelo, traía como unos 5 pesos mexicanos de aquel entonces, 5 nuevos pesos, porque ya le habían quitado los 3 ceros, y me acuerdo que había unas bolsitas de Lodela que tenían muchos de estos modelos. Aquí se lo pueden ver. Yo aún conservo este no lo armé. Y había diferentes. Había uno que traía 4 aviones, había uno que traía 6. Creo que el que más traía era como 12. Y compré el que eran bombarderos. Venía el B-36 Peacemaker, no me acuerdo cuáles otros traía. El B-36 es el que más me acuerdo porque los motores quedaban hacia atrás. Entonces fue como que el que más se quedó en mi memoria. Luego me acuerdo que volví a ir, no me acuerdo si a la siguiente semana con mi siguiente domingo, y me compré uno que traía casas, era de casas de la Segunda Guerra Mundial, también en este formato. Y en ese me acuerdo de un cero, ese sí estoy muy seguro. De hecho, por ahí creo que todavía andaba la pieza del ala del cero. Y otros más, creo que eran 3 más, el de casas que eran el de cuatro modelos. Y no, yo he realizado, aunque mi abuelo me regañó, me dijo, cómprate cosas que te sirvan y no sé qué, pero
Pero bueno, al final pues era un niño, ¿no? O sea, eso era lo que me llamaba la atención en aquel entonces y lo que me sigue llamando la atención. Y en total creo que me gasté como unos 12 pesos en total en los dos sets. Luego sus modelos también llegaron a salir en los Gansitos, creo, pero creo que eran trenes. Trenes pues, salían en los Gansitos Marinela. Era otro tiempo, ¿no? Otro México, donde uno podía comprar modelos en la ferretería. Bueno, en la ferretería no me iba a tocar, pero sí en papelerías o tiendas de regalo. Y ya con esto fue así como que el boom, ¿no? De ahí ya empezó, mi papá me vio que me gustaba armar, que me gustaban los aviones. Y recuerdo que el primer modelo que me compró ya él fue un Arado Aire 196, el de Lodela, pero en la versión de bolsitos, porque me acuerdo que antes vendían, estaban los que tenían su caja, y luego había otra versión más económica que venían en bolsa, pero venían completos, venían con su instructivo, con sus calcas. Ese avión me acuerdo que lo armé en una tarde de sábado. Tenía unos plumones, con unos plumones verde y amarillo lo pinté, así como que un color astillado. Y para mí fue lo máximo. Estuve jugando toda la tarde con ese avión. Lo tuve por mucho tiempo todavía jugando. Resistió bastante bien. Obviamente el armado era malísimo. O sea, estamos hablando que lo armé más que nada para jugar. No lo quería para exhibición. Y a ese se le fueron juntando más, ¿no? Después me compró el Mistral también de Lodela en bolsita, el AT6 Harvard, el Alpha Jet, y creo que por ahí se me está. El Transa, el C-160 Transa, el Boeing 747 también. No me recuerdo qué escala era, el 747 obviamente no era ni 144, era más chica. Vinieron los portaaviones Forge, todo lo que fue de Lodela que te encontrabas en la Soriana, creo que lo llegué a tener. Y sí hubo un modelo que recuerdo haber visto una vez en una Soriana y pues no siempre tus papás traían dinero para esas cosas, ¿no? A veces los tiempos eran un poco complicados. Y era el Junker JV88 de Lodela, también Lodela Airfix. Me acuerdo que venía el J88 picando contra un buque en el mar y lo recuerdo bastante bien. Me acuerdo que me quedé con ganas de tenerlo. Y ya cuando fuimos a comprarlo, pues ya lo habían vendido. Obviamente volaban a veces los modelos. Me acuerdo que para el Día del Niño, precisamente, los anaqueles se llenaban. Había un anaquel que se llenaba de modelos. Había carros, había tanques, había aviones, casi todo 1.72, los carros escala 1.24, pero sí, había bastante variedad. Los sets de pinturas, el chico creo que de 5 colores, el grande no me acuerdo si era de 12. Pero sí, se disfrutaba muchísimo. Yo recuerdo con mucho cariño haber llegado con mis papás al mandado, a comprar el mandado de la semana y haber ido luego a juguetería para ver si habían traído modelos nuevos, ¿no? Luego fui creciendo y fueron sumándose nuevos modelos, el F-16. Me acuerdo también de que de chico había una tienda de regalos afuera de Soriana. Y en esa tienda de regalos extrañamente también traían modelos. Recuerdo de una marca muy rara, Starfix, creo. Me acuerdo de un BF-109 que parecía más un ABS-199, de un T-28, un Talon, ese sí lo compró mi papá. Y un Cero también, ese también lo compró. El Cero, bueno, de hecho los dos los armó mi papá y luego el Cero me lo dio a mí y el T-28 sí lo expuso él en su librero. Y se me rompió y me acuerdo que esa vez me regañó, me dijo que tal vez no estaba listo para tener modelos que no eran juguetes, pero pues haber tenido algunos 9 años en ese entonces. Y ya fue cuando yo creo que en esa regañada fue donde empecé un poco más a cuidarlos, ¿no? Luego pasó lo de un P51 Mustang, el que tiene el morro azul petit, no me acuerdo cuál era el P51 en específico, también de Airfix Lodela, 1.72. Y yo lo armé con mucho, a ese sí, recuerdo que ese sí lo armé ya no tanto para jugar, ese modelo lo armé ya con la intención de que la pintura, el armado estuviera bien. Y me acuerdo que lo pinté de gris con pincel, me quedó muy rayado, desgraciadamente no diluí bien la pintura.
Y a mí me ha gustado, creo que no era consciente todavía de esos detalles y mi papá me regañó y me dijo, te queda rayadísima la pintura, a la otra diluye la mejor, hay que poner atención a eso. Me acuerdo que a mí sí me sentí por la regañada, obviamente dije, tiene razón, y en ese momento yo me propuse algo, dije, voy a armar mejor que mi papá. Y entonces conseguimos ya revistas de Fine Scale Modeler, que fue como que el primer vistazo ya al mundo del modelismo muy avanzado, muy pro. Y ahí dije, órale, o sea, en serio se pueden armar modelos con esa calidad, o sea, con cinturón de seguridad, con esos efectos de pintura, con donde lo ponían la maqueta y parecía que era un avión real. Y ahí surgió, ¿no? Surgió todo. Ya después en secundaria, como les había comentado en una ocasión anterior, conocimos a Víctor, de aquí de Torreón. Tenía una tienda en aquel entonces en su casa. Ya ahí empezamos a comprarle modelos. Ahí compré mi primer aerógrafo. Ya vi los modelos en persona, cómo se veían, porque Víctor es un gran modelista, unos aviones muy buenos. Sinceramente, a veces me decían, oye, pues si quieres, vente y arma aquí con nosotros, ¿no? Porque tenían su grupo ahí de modelismo o tráete los modelos para que nos enseñes a ver cómo te quedó y la verdad me da mucha pena porque yo sí decía, no, es que no me quedan bien, ¿no? O sea, no tengo yo la seguridad de mostrárselo a los demás, ¿no? Y pasaron los años, crecí obviamente, cambia mucho el proceso de armado de esos primeros días que armas de niño, que armas con la ilusión de tener un juguete tal vez, algo que dices tú, esto yo lo construí, son como los bloques de Lego, pero todavía un paso más allá porque tú los pintaste, tú los armaste, tú les diste algo de tiempo de tu vida. Y vas evolucionando a este modelista que pues ya te tomas tu tiempo, haces una investigación, estás revisando técnicas nuevas, y a pesar de que ha cambiado la médula del por qué armamos, porque yo armaba de niño por tener un juguete y ahorita armo de adulto porque me gusta crear, me gusta tener algo que diga eso es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, demostrárselo a las demás personas y que digan, oye, qué bien te quedó, o me den una crítica constructiva, o me pregunten, oye, ¿cómo hiciste o este que detalle acá? Siempre es algo que valoro, me gusta compartir lo poco que sé con otras personas, me gusta aprender de otras personas, me gusta platicar, me gusta ver cómo llegaron también ellos al modelismo, cómo se desarrollaron, y todas esas historias, ¿no? Les digo, estoy seguro que muchos comparten un poco esta historia que les estoy diciendo, ya sea por un tío, por su papá o por algún familiar que les regaló en algún momento de niños una maqueta y de ahí se engancharon. Y como yo, pues aún de grandes seguimos aquí. Y aunque, digamos, el fin de por qué armamos ha cambiado con el paso de los años, yo la verdad me sigo emocionando bastante cuando me llega una caja con un modelo nuevo, me sigo sintiendo todavía un niño. Cuando termino un modelo, lo dejo ahí, le tomo sus videos, le tomo sus fotos, pero también siempre termino yo admirándolo, o sea, dejándolo ahí, simplemente viéndolo, volteándolo, pensando que qué bonito me quedó. Digo, porque al final, pues también a veces nosotros somos sinceros, ¿no? A mí a veces hay veces que digo, no logré lo que quería, las técnicas no se me dieron tan bien, tuve algún problema con la pintura, no sé, X o Y razón, que a veces no nos gusta el modelo, el producto final, pero hay otros donde sí sientes esa satisfacción. Los otros, pues no los considero fracasos, simplemente son modelos de aprendizaje y se toma lo bueno, lo malo, se mejora para el siguiente modelo, se trata de no repetir los errores y vamos creciendo, ¿no? Vamos mejorando. Pero sí, en pocas palabras, pues eso es lo que a mí me motiva a seguir aquí armando, me relaja. Sé que también me estresa, es como se genera otro estrés para que se te quite el estrés a veces de la vida, el laboral o X problema que puedes traer y te distrae con el armado, con la pintura, te hace sentir diferente, te despeja de todas estas digamos, cargas que uno puede tener. Entonces, pues se puede decir que en cierta manera también es como un tipo terapia, ¿no? Tenemos una terapia
de armar modelos, de compartirlo con nuestros amigos, de compartirlo con extraños en redes sociales, de retroalimentarnos. Y pues creo que eso es lo que hace grande a este hobby, ¿no? Eh, la convivencia, el compartir historias, el compartir técnicas, el compartir tips, todo eso creo que es lo que hace a la comunidad modelística pues muy, muy agradable. Y bueno, pues espero les haya gustado este pequeño video. Sigan disfrutando del Día del Niño. Cómprense un modelo, dense un gustillo. Cómprense una pintura, cómprense algo. Consiéntanse. Si tienen hijos, también traten de compartir el hobby con ellos, así como sus papás lo compartieron con ustedes. Compártanlo también con la siguiente generación. Yo sé que a veces es complicado, tal vez ya no les interesa tanto este tema, pero pues quién sabe, igual y chanza y hay algún niño, algún hijo que sí va a seguir en este business. Bueno, pues pásensela bien, nos vemos hasta el próximo video. Bye.